Mira, la verdad es que me haría muchísimo bien hablar contigo. ¿Te parece bien hoy a las 7? Sí, Patria, a las 7. Te veo en mi restaurante favorito. O sea, yo te juro que hay momentos en donde creo que hubiera sido mejor ni nacer. Patria, no digas eso, que este mundo, de hecho, es muchísimo mejor porque tú estás aquí en él. ¿De dónde saca ese dinero Nicolás para aparentar ser una persona adinerada? De Bar. El capital de Bar es muy sólido. Y no es Nicolás el que tiene al borde de la quiebra la empresa. Es Vianem con su incapacidad de cumplir sus obligaciones. Cada vez estoy más seguro de que Betty vio ese video. No, relax. Si lo hubiera visto, ya no se hubiera cortado en pedacitos. Sí, pero está muy rara. No sé, ¿por qué llevó a Nicolás a ese mismo lugar donde yo iba a cenar con ella? Si no se salvó, Nicolás se va a quedar con todo. Yo te prometí que después de la junta iba a cancelar el matrimonio para poder estar contigo. Por favor, deja de hacerme promesas que son imposibles de cumplir. Mañana voy a cancelar mi boda con Marcela. ¿Qué te pasa, Armando? Estamos a días de la junta directiva. Tú no puedes cancelar nada. Claro que lo puedo hacer y lo voy a hacer. Sí, mañana voy a hablar con Marcela para cancelarlo. Yo no puedo seguir mintiéndole. Esto es un engaño. Ricardo, yo estoy enamorado de Betty. Ay, no, Nicolás, por favor, no vayas a pensar que yo hago este tipo de cosas, o sea, porque yo soy cero así, de verdad, te lo prometo. No. Ay, es que lo que pasa es que tú eres diferente, o sea, tú eres como el sueño de cualquier mujer. Sí, no, Pati, yo no te juzgo. Te entiendo, de hecho. ¿Sí? Yo te entiendo. No, porque de verdad, o sea, yo no quiero que tú vayas a pensar que yo soy una gold digger, ya sabes, o sea, que nada más estoy pensando en tu dinero, que no me importa tu corazón, porque sí me importa. Así odio, así. No me estás creyendo nada, ¿verdad? ¿Esto ya se acabó? Sí, claro, la regué. Horrible. No, yo entiendo. Está bien, nos despedimos para siempre. ¿Me puede poner todo esto para llevar, por favor? No. A ver, Patri, tú tienes tantos problemas, tienes tantas cosas mal, que crees que yo, A ver, Patri, yo prometí que te iba a ayudar y eso es lo que voy a hacer, ¿ok? ¿Ok? Bueno. Ok. ¿Sabes qué acabo de entender? Lo de tu criptomoneda, o sea, se llama Nicoin, porque es como una mezcla entre Nicolás y coin. Nicoin de moneda. ¡Ay, guau! Es que eres un genio. No, Patri, yo nomás soy tu amigo. Mira, Patri, tú dime qué necesitas y yo te lo voy a poner aquí en estos ojitos casi verdes. Bueno, amigo, pues me podrías ayudar muchísimo si me dieras $100,000. Digo, no tienen que ser los 100,000 completos. Podría ser un poquito menos, pero poquito. Ándale, por favor, mira, yo de verdad te prometo que te lo pago. ¿Cómo? Pago de muchas formas. Yo nunca te negaría nada. Espérame. Ay, jovencita. Ay, mira. Es Betty. Videollamada. Betty, ¿qué pasó? Estoy aquí atendiendo unos asuntitos. Nicolás, te llevaste el coche. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿En dónde? Betty, me vine aquí a los pollitos, dicen, para comerme un pollito. Sí, pues a ver, enséñame. Resulta que te tengo que andar rindiendo cuentas a ti, ¿o qué, Betty? Si no me enseñas, te quito la tarjeta de crédito y no vuelves a comer en mi casa. Ay, se me cayó. Agáchate, sí, ahí, como que, ahí. Tápate. Ay, aquí está. Perdóname, Betty, se me cayó el cel, pero mira, te enseño, te muestro. Ahí está. Bueno, ¿ya me crees? Ya, pero te necesito aquí, ahorita. Sí, Betty, ya voy.
algo hermoso, único, especial, y él mismo se encargó de matarlo. Todo el amor que le tenía lo destruyó. Nunca voy a poder perdonarle eso. Armando Mendoza murió para mí. ¿Tú qué? No, perdón, pero no escuché bien. Tú no dijiste eso, ¿verdad? No, sí, estoy enamorado de Betty. No, a ti te está pasando como los secuestrados que se terminan enamorando de sus victimarios. Claro, las personas que están sometidas a una gran tensión pierden la conexión con la realidad, como tú. Eso, tienes un síndrome, el síndrome de Beatriz. No, yo no estoy loco, ¿eh? Solamente me enamoré, es eso. ¿Qué? Armando, ¿no te das cuenta del riesgo que corres si le cuentas la verdad a Marcela? Lo que pasaría al cancelar tu matrimonio, nos va a caer todo encima. Bueno, pues tarde o temprano eso es lo que va a pasar. Armando, escúchate. Tú no tienes nada, absolutamente nada que ver con Beatriz. Ella no está a tu nivel, no es la mujer para ti. Enfócate, por favor. Es muy fácil para ti decírmelo, ¿no? Enfócate. Sí, pero no, porque tú no eres el que está en mi situación. Sí, finalmente soy yo el que está jugando con dos personas. Sí. Lo acabas de decir, y muy bien, por cierto. Jugando, playing, bro, jugando. Aquí la única que te tiene que importar es Marcela. No Beatriz. Nos vas a llevar a todos a la quiebra por un capricho. ¿Sabes qué? Tú no estás bien. Te quiero, bro, pero te digo la verdad, tú no estás bien. Deberías de internarte en un psiquiátrico. Necesitas ayuda. Yo no voy a permitir que lo arruines todo. Pasa, Nico. Mi casa es tu casa. ¡Órale! ¡Wow, Patri! Es que... ¡Wow, tu casa! Yo pensé que como pues no tienes dinero, yo hasta pensaba que tú vivías en una... Pues no sé, en una caja de cartón, así. No, es que sí, vivo en una caja de cartón. Todo esto es de cartón. Lo que pasa es que no se ve porque lo acabo de pintar, pero en realidad está lleno de cuarteaduras por todas partes. Y allá, fíjate, allá, en la cocina, las llaves del lavabo nunca han servido. No sale agua. Y en el refri no hay nada. Nada. No tengo ni hielo. Me dieron ganas de llorar, Patri, pero no llores, aquí estoy, ¿sí? No, es que odio ser pobre. Este lugar es horrible. No hay un solo espacio que no tenga goteras. Solo mi recámara allá arriba. ¿Quieres ir? ¿Dónde te acuestas? ¿Dónde cierras tus ojitos? Ajá. ¿Dónde te pones así en posición horizontal? Espérame. Híjole, no, Patri, no se va a poder. Es que me tengo que ir. ¿Es Beatriz? No, es Beatriz, ¿verdad? Claro, prefieres irte con ella porque yo soy pobre y no tengo que darte, no tengo que ofrecerte, no te puedo hacer de comer, ni te puedo dar una copa de vino, nada. Me estás dejando porque soy pobre. No, Patri, no, yo, mira, ten. Prométeme que el dinero entre tú y yo nunca va a ser un tema. ¿Sí? Ay, espérame. No sé, ya, me tengo que ir, va a tener que ser otro día, ¿ok? Bueno, chao, mademoiselle. Bye. Luego vengo con más calmita y, no sé, ¿no? Bye. Love you. Qué raro es este niño. Pero $100 son $100. No puedes hacer nada. Yo ya tomé una decisión. Sí, pero este plan lo hicimos entre los dos. Y yo estoy incriminando hasta el cuello también. No, aquí los únicos incriminados somos Betty y yo. Más la estoy perdiendo. Sí, qué bueno que te des cuenta que estás perdiendo a B&M, por fin. No, a Betty. Nicolás está enamorado de ella, ya estoy seguro. Y él le puede dar todo lo que yo no le doy. Le da tiempo y no le esconde. Que se la lleve, pero a otro planeta. Eso sí, cuando nos devuelva B&M. Estoy enamorado de ella, ¿que no lo puedes entender? No, relax. No me arrugues, ¿eh? Mira, voy a tomar todo esto como un pico de estrés. Ok, era normal que te pasara y acepto, yo también tengo parte de culpa. Todo lo que has hecho es muy duro y quebraría a cualquier hombre. Pero, bro,
Confía en mí, esto va a terminar pronto. La empresa está levantando vuelo. Ajá. Aunque no me creas, eso es lo que va a pasar. Ya tomé una decisión. Mañana voy a hablar con Marcela. Armando, a ver, dime una cosa. ¿En qué momento pasó todo esto? ¿Cómo es que supuestamente nació el amor? Cuéntame, soy todo oído, cuéntame. Betty es la única que me entiende. Yo creo en ella y ella cree en mí. Sí, Armando, yo también te creo y confío en ti y tú también crees en mí. Mira, es increíble que el que engaña resulta ser engañado. O sea, te creíste tu propia mentira. Bro, Beatriz no es la mujer que tú crees. Ella también piensa en dinero y en poder y está contigo no solamente por lo que eres, sino también por lo que tienes. Acéptalo. La vida es dura, pero es así. Armando, pensé, ¿qué estás haciendo aquí, Malu? ¿Por qué no me avisaste? Para ir a buscarte. Ay, bueno, pues es que no quería molestarte. Siempre estás con Armando. Bueno, las cosas han cambiado un poco, pero nada, tú cuéntame, ¿cómo te fue? ¿En qué África estabas? Sí, me la pasé bien. Al final como que me aburrí un poquito y me dieron unas ganas locas de regresarme a Nueva York. Bueno, aquí estoy. Te extrañaba, no sé. Creo que tengo una crisis, algo así. ¿Crisis familiar? No, algún tipo de crisis. El asunto es que quiero estar contigo y pues pensé ayudarte a pasar juntas el Vía Crucis del matrimonio. Gracias. Ay. Está bien, tú ganas. Vas a iniciar una nueva vida con Beatriz. ¿Te enamoraste? Te enamoraste, tu asistente se enamoró de ti porque resultó ser la mujer más incondicional del mundo. Entonces no me queda otra más que felicitarte. Digo, soy tu amigo, ¿no? Congratulations. Ajá, gracias, pero no estoy para tu cinismo. ¿Qué? Si yo no estoy cínico. No te creo. Digo, esta noche me quedó claro que tú sientes algo real por Beatriz. Digo, difícil de tragar, pero pasó. Mañana le dirás todo esto a Marcela. ¿Qué hará ella? Déjame pensar. Bueno, va a quedar en shock como yo, pero en cuanto se dé cuenta que esto va en serio, te odiará y se lo contará a Daniel. ¿Y qué hará Daniel? Furioso y con motivos, tomará control de B&M. ¿Miedo? ¿Esa es tu estrategia para todo esto? ¿Meterme miedo? No, ¿cómo crees? A ti no. Porque como tú estás en la nube del amor, crees que todo es posible. Pero ¿y Beatriz? Cuando Daniel descubra todo lo que hemos hecho, no, perdón, lo que ha hecho Beatriz, porque acéptalo, ella ha maquillado informes y le ha mentido en la cara a todos en la junta directiva. ¿Qué crees que le hará a ella? No, man, yo no voy a permitir que le haga nada. Ay, por favor, Armando, ¿y con qué dinero piensas defenderla en la corte? ¿Cómo vas a pagar el mejor bufete de abogados de Manhattan? ¿Y quién va a evitar que ella, su mejor amigo / novio y su papá vayan a parar a la cárcel? Porque te recuerdo que todos ellos también trabajan para Bar. Tú no vas a poder ser el gran salvador, porque cuando hables te quedarás sin prestigio y en la bancarrota. Piénsalo. Espero que hayas dejado 20% de propina. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de su centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.